Sí, ¿qué rama? Son 3 ramas. Entonces, si es de tipo ahora, tal vez las glándulas están asociadas con algo que se llama, pero el punto es que están dañadas y cuando se trabaja, o sea, cuando tiene que activarse el estímulo se activa para que se crece, puede que eso cause un dolor que se extienda por una base financiera. Hay una justificación del dolor repetido, pero si la glándula estuviera dañada, produjera saliva. Si estuviera dañada la glándula, no produjera saliva. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Puede ser una neuropatía. Si tuviera neuropatía, el dolor es persistente. En la neuropatía, el dolor es persistente y es lancinante, es un dolor de tipo eléctrico, es un dolor que no se quita y es rebelde de tratamiento. Mauricio, ¿qué opina usted? Pues pasa igual lo de la comunicación faringoencefálica. Pero es que la trompa está acá, la glándula, la parótida está acá, tengo sus maxilares acá, y todas de ahora. Si están inflamadas se llama parotiditis, puede estar una u otra, si son las dos, pues algo ahí probablemente son necesarias. ¿Quién está inflamada? ¿El dolor se hace más extremadamente al deglutidos o con el hecho Cuando de que empieza a comer, y a ver, pero ¿qué tiene que comer? Cualquier cosa, lo que más si es algo así. Luego en los servicios que son en la calle, son los diagnósticos, porque lo llegan ya tienen que trabajar. A ver, y así, en cuanto puso el dulce en la boca, es un dolor. Digo que le dolía en el oído también. Ella decía que era el oído. Bueno, porque también estaba pensando en la inervación porque por ahí atraviesa el facial la glándula, pero también hay un nervio que es la cuerda del tímpano que viene del facial y está en el oído. Okay. Entonces puede ser por compresión del nervio y le duela también hasta acá en el oído. Muy bien. Mismo argumento que Constanza. Muy bien. Puede ser que el constante consumo de cigarrillos haya alterado la secreción de moco y las glándulas al producir las enzimas necesarias para digerir la comida estén dañando. Excelente, 60. Me faltan 40. Muy bien. Cambia la composición. El tabaco cambia la estructura y modifica las ciertas células. ¿Cómo se llama el conducto que drena de la parótida hacia el carrillo? El conducto de Ster. Es un conducto grueso, incluso lo puedes ver, abres la boca y hasta atrás del molar se ve una pápula, pero es donde se obstruye. ¿Qué pasa si yo obstruyo el conducto? El moco se hace más denso. Aumenta la presión para que salga la saliva y por eso hay dolor. ¿Qué compone el líquido o la secreción de la glándula parótida? Principalmente tiarina, la mucina, también va a tener cloritos como el potasio, bicarbonato y sodio. Muy bien. Y el líquido se hace más, cambia su densidad. Supongamos que está inflamado y se modificó el conducto porque el tabaco no tiene efecto. Desde que yo pongo ¿cómo se llama? La colilla, filtro, desde ahí las sustancias químicas empiezan. Los fumadores sin chacuacos se les marca. Está caliente, a pesar de que no lo sientan, y el interior es delicado. El humo que yo empiezo a manejar dentro de mi cargador oral modifica la estructura. Y entonces ese conducto se va a modificar y la consistencia y la característica de la secreción se va a modificar. ¿Qué pasa si han visto ustedes el agua que se queda del grifo que no está potabilizada? Lo dejan ahí un rato y lo tiran el asiento o la pared del vaso, como es la pared del recipiente. Sarro, ¿qué contiene ese sarro? Minerales, ¿qué minerales? Calcio, fosfato, sodio, cloro. Se forman piedritas. Y si se forman piedritas en esa construyen, se obstruyen. ¿Y qué decimos que le pasa a toda víscera hueca que se distribuye? Entonces, cuando drena, se tapa y duela. Entonces, la señora tenía algo que se llama
cialoarinitis, cialolitiasis, perdón, piedras en el conducto de la celular. ¿Habían escuchado eso? Es interesante, ¿verdad? ¿Por qué tanta? Pues no es el oído, fíjate el oído y no es el oído. Y así como ustedes, en mi ardillita, así estaba así. Sí es un dolor referido, pero no está inflamado. ¿Por qué cuando come le duele? El oído es un dolor persistente. Cuando yo como, presento secreción, está obstruido. Ultrasonido, obstrucción del conducto del esteno. Tratamiento, y ahora sí ya. Ahí acabé. Cialolitiasis, otorrino, una bañeta, un quirófano, la sacan. Se resuelve el problema, pero solamente es la puntita del iceberg, porque la base es. ¿Cuál es la base del problema del agricultor? El tabaco. Y por ahí tengo otro tipo también así. Ya, no, pero no sé. Come y dices, es que cuando como se me pone la piel chinita y me duele. Ya vi uno, ya voy a ver el segundo. Esa es la importancia de esto y esa es la actividad inicial, por eso decía el lucecito, porque eso es lo que pasa. Next. Muy bien. Bien, vamos a tener distintos tipos de glándulas en el tubo. Muy bien, next. Eso me interesa. Bien, la estimulación de estas glándulas va a ser principalmente por la presencia de alimentos que van a empezar a secretar moco, el sistema nervioso entérico que va a estar dado por el plexo de Meissner submucoso, los nervios parasimpáticos va a estar dado porque pues va a haber una vasodilatación y por lo tanto va a llegar mayor flujo sanguíneo, mientras que los nervios simpáticos van a causar lo contrario, o sea va a haber vasoconstricción y va a haber menor flujo sanguíneo, y las hormonas gastrointestinales que van a ser mencionados más adelante. Bien, ¿cómo es que se forman estas soluciones orgánicas? Es que en el capilar, pues al haber va a ser parasimpático, va a llegar mayor flujo sanguíneo y por lo tanto va a haber mayor nutrientes y oxígeno que va a llegar a las mitocondrias. Esas mitocondrias van a empezar a formar energía. Y finalmente en el retículo endoplásmico rugoso, al haber energía y un sustrato, se van a empezar a formar estas soluciones orgánicas. Después van a pasar hacia el aparato del Golgi, donde se van a empaquetar y van a formar gránulos de zimógeno, que después van a ser secretados por medio de exocitosis. El moco va a tener una cualidad adherente, o sea que se van a adherir estos alimentos. También va a evitar casi todo contacto entre alimentos y mucosa para evitar las excoriaciones, o sea que va a haber como que no va a haber contacto entre los alimentos para que evite excoriaciones, o sea que se dañe el epitelio. También va a haber desplazamiento, o sea va a facilitar ese desplazamiento de esos alimentos. También que las partículas fecales adhieran, o sea que formen masas para que se desplacen más fácilmente por el intestino. Y también nos va a ayudar a que no nos dañen enzimas gastrointestinales. También va a tener propiedades ampoteras, o sea que va a neutralizar ácidos o álcalis. Ahora, la secreción de la saliva. Van a haber distintos tipos de glándulas, como son la parótida, que va a tener una secreción serosa, las submandibulares y sublinguales, que van a tener una secreción serosa y mucosa, y las glándulas bucales diminutas, que van a tener una secreción mucosa. Su secreción normal va a ser de 800 a 1500 mililitros en promedio de 1000 mililitros y un pH de 6 a 7. Esta secreción va a tener dos tipos, la primaria y la secundaria. La primaria va a estar dada en los acinos y va a estar dada por la secreción de serosa, que va a estar compuesta por la tialina, que básicamente es la amilasa salival para digerir los almidones. La secreción de mucosa, que va a estar dada por la mucina para secretar moco y que funcione como lubricante y protección. Ahora, la secreción secundaria, que va a estar dada en los conductos, va a haber una absorción activa de sodio y una secreción activa de potasio. Por lo tanto, en los conductos se va a quedar una carga negativa de menos 70 aproximadamente y va a haber una absorción pasiva de cloro. También el epitelio ductal va a ayudar a una secreción de bicarbonato y finalmente en esta saliva va a haber 30 miliequivalentes de potasio, 50-70 de bicarbonato y 15 miliequivalentes de cloro y sodio.
Ahora, cuando hay una estimulación parasimpática en la lengua, como por ejemplo pues la presencia de algunos alimentos que te gustan o líquidos, o también puede ser por un efecto parasimpático, van a llegar hacia el tronco encefálico, donde en el tracto solitario va a activar a los núcleos salivales superior e inferior. Estos van a llegar al nervio facial y después a la cuerda del tímpano, donde van a llegar al ganglio submandibular y finalmente va a haber una secreción de la glándula submandibular y la sublingual. Después vamos a tener el nervio glosofaríngeo, que va a llegar al ganglio óptico y finalmente a la glándula parótida. La saliva también va a tener enzimas proteolíticas y para que tenga un efecto bactericida, y también va a ayudar a que se remuevan estos alimentos de la boca. Y también va a haber otros estímulos para la saliva, como la saliva tiene una enzima que se llama calicreína, que va a escindir en alfa-globulina. Esta para formar bradicinina, que va a ser un vasodilatador. Oigan, ¿y qué pasaría si a una persona boxeadora le partieron la lengua en una cachetadita así? Y llega con usted y está abierta la lengua así. ¿Qué pasa si yo lo suturo? Yo la afronto esos bordes con seda. Tengo varios tipos de suturas. Una de ellas es la seda, hilo, cáñamo, pero para medicina, seda. ¿Qué pasa si lo suturas, doctora? ¿Qué esperarías en el comportamiento del proceso de curación de esta persona? Y que no te va a asustar y te va a decir, oye, es que me pasó esto, ¿es normal? No es normal. Lo normal es que no hayas tenido una grieta en la lengua y que no te haya cosido. Lo normal es que no practiques un deporte de contacto, no es normal. Pero bueno, es esperado. ¿Qué esperarías? Bueno, esperaría pues que haya una menor secreción de saliva y por lo tanto al haber menos secreción de saliva se retendría como más placas de alimentos y como tiene un efecto bactericida pues habría más bacterias. Rivera Ponce. Porque yo cuando trato a un paciente, yo espero, dentro de los medicamentos hay efectos secundarios, yo espero que si le doy un procinético vaya a ver más veces al baño. Se lo voy a decir, mire, le voy a dar este medicamento y pueda que aumente el número de veces que vaya al baño, pues tranquila, no pasa nada, es un efecto esperado. Se le puede dar borborismos, puede disminuir la consistencia de la materia fecal, que es esperado, pero para su tratamiento es necesario. Con esa información que se lleve el paciente, está tranquilo, porque si no, lo deja. Y el doctor Fernández no estoy para nada, fui por gastritis y terminé con diarrea. Entonces, todo eso hay que saberlo para irnos anticipando y dándole la educación de salud al paciente. ¿Qué opina usted de la disminuir la secreción de saliva? Porque etc. ¿Qué opina usted? Solamente hay dos respuestas, la que te sabes. Ok. ¿Te ayudo? ¿La ve? ¿Dónde está el la sensación del gusto. ¿Vale? Que se altere su sensación, su percepción del gusto. Ok, entonces eso me lleva a otra pregunta. Según la distribución de la lengua, las zonas de la lengua, ¿dónde percibo mejor lo dulce, lo salado y lo ácido? Entonces, ¿qué pasaría con esa persona que descubre la lengua? Bueno, yo pensé en otra cosa, yo pensé si la seda se puede degradar con la saliva y qué tal si se come o se degrada el hilo, no sé, esa fue mi primer pensamiento. Y bueno, ya el segundo, ahora que mencionan este otro tema, pues a la persona todo le va a saber amargo si
si es que se alteró la glándula. Las papilas gustativas. A ver, regrésate. Ahí. ¿Qué me estimula? ¿Qué me estimula la producción de saliva al final de cuentas? El contacto mecánico. El contacto. ¿Qué le dice esta persona? Se suturó con cerdas como hilo todo el tiempo, aumentaría la secreción de saliva. Aumenta la secreción de saliva, es un cuerpo extraño. La saliva tiene un fin. ¿Cuál es su propósito al final? Humedecerlos, ablandarlos y lleva pianina, degradarlos. ¿Qué le va a pasar a la cera? Se va a degradar. Y luego se va a abrir la herida. Entonces de ahí sale que la lengua no se sutura. Las mucosas generalmente no se suturan. Si es meramente necesario, porque hay cirugías en lengua, porque hace algún tumorcito, alguna papila atrófica, le castiga a la persona, la quita y sí le cierra, pero ¿saben qué? Pues se va a abrir al final de cuentas. El proceso de cicatrización es muy tardado y en lugar de cicatrizar de primera intención, cicatriza de segunda intención. ¿Ya sí vieron la cicatrización? No cicatrización. Bueno, yo tengo dos maneras de cicatrizar. De primera intención es cuando yo lo hago. La otra es se queda abierto y todo el proceso inflamatorio va a generar la proliferación de fibroblastos y lo va a ir llenando. Y entonces la persona que le dieron una cachetadita y le partieron la lengua va a tardar en sanar. Ahora imagínate para comerlo, todo el tiempo va a estar produciendo saliva porque también tiene efecto bactericida todo el tiempo, pero fuma, se va a infectar. ¿Sale? ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende el mensaje, la importancia de la saliva? Entonces en el tabaco la saliva disminuye. Y si disminuye el número de veces que yo voy a deglutir, será menor. Y por lo tanto, soy más propenso a problemas gingivo-dentales. Opción, babe. No es opción, ya les dije tampoco. Next. Vamos a hablar ahora sobre la secreción gástrica. Además de las glándulas mucosecretoras que pues tenemos en el estómago, también vamos a tener otros dos tipos de glándulas que van a ser las gástricas y las pilóricas. Las gástricas son las más abundantes, ya que representan el 80% de las glándulas que encontramos en el estómago y van a tener una mayor distribución en el cuerpo y en el fondo del estómago. Por su parte, las pilóricas van a representar el 20% restante y van a estar ubicadas en el ano. La importancia de las glándulas gástricas es que están compuestas por varios tipos celulares, como podemos observar en la imagen, donde cada uno de ellos va a secretar diferentes sustancias que van a favorecer la secreción de jugo gástrico. En la parte de arriba tenemos a las células mucosas del cuello, que pues obviamente van a secretar moco. En la parte inferior a las pépticas o principales, que son las encargadas de secretar pepsinógeno. ¿Alguien sabe para qué funciona el pepsinógeno? Para la infección. Y luego tenemos pues a las células oxínticas o parietales, que estas son las más importantes en la secreción de jugo gástrico, ya que son las que secretan el ácido clorhídrico. Y finalmente las células parecidas a las enterocromafines, que son las encargadas de secretar histamina. Todas estas sustancias que se secretan van a actuar de manera conjunta para favorecer y estimular a las células parietales para que secreten el ácido clorhídrico. Ahora, ¿cómo es que se da esta secreción? Solamente es un secreto, doctor, ¿no encontraste algo que se llama factor intrínseco? Bueno, sí, en las células parietales, que es lo que vamos a ver más adelante. La secreción de ácido clorhídrico va a empezar en la célula parietal. Esta se debe de estimular y lo que va a pasar es que el agua que está contenida en el citoplasma se va a disociar en dos iones, que va a ser el hidrogenión y el hidroxilo. El hidrogenión va a salir por medio de esta bomba, que es la principal estimuladora de la secreción del ácido clorhídrico, que es la bomba de hidrógeno potasio TPasa. Esta va a sacar los hidrogeniones y va a meter el potasio. El potasio va a sufrir un intercambio mediante la bomba sodio-potasio TPasa, y esto va a también generar una cantidad de sodio intracelular disminuida. Esto va a favorecer también que se reabsorba desde la luz glandular el sodio. Conforme se van secretando estos hidrogeniones, también se va aumentando la cantidad de hidroxilos que tenemos dentro de la célula.
y esto va a favorecer que se forme bicarbonato, obviamente cuando se asocia con el dióxido de carbono. Este bicarbonato también nos ayuda a mantener un equilibrio entre la secreción de ácido clorhídrico y la reabsorción. Entonces, este bicarbonato pues va a salir hacia el líquido intersticial mediante este contratransportador de bicarbonato cloruro, y finalmente este cloruro va a salir por medio de canales especiales de cloro. Igualmente se nos menciona que va a haber una reabsorción de agua mediante ósmosis, de tal manera que la solución final que se secreta en estas células va a ser una solución que va a contener cerca de 155 miliequivalentes de ácido clorhídrico, 15 miliequivalentes de potasio y una muy pequeña cantidad de sodio, además de la presencia obviamente de agua. Ahora, el control de la secreción. Primero vamos a tener que son 3 pilares los más importantes para controlarlo, que van a ser la acetilcolina, la gastrina y la histamina. Empezando con la acetilcolina, y esto tiene mucha relación con el pepsinógeno. Tenemos que, esta va a ser liberada por los nervios vagos que inervan al estómago, y esto va a favorecer que se estimulen a las glándulas gástricas. Y esto va a también estimular a las células que ya vimos que lo componen, y vamos a tener que se va a secretar tanto pepsinógeno como moco e histamina. En el caso del pepsinógeno, pues este va a ser secretado por las células pépticas que les comenté anteriormente. Este está secretado de una manera, como nos comentó mi compañera Andy, de siminógeno, es decir, que está inactivo. Y para que se pueda activar necesitamos que entre en contacto con el ácido clorhídrico. Cuando entre en contacto va a transformarse en pepsina, y esta va a tener un grado de funcionalidad en un pH de 1.8 a 3.5, y como ya ustedes también lo comentaron, pues esto va a favorecer a que se degraden los aminoácidos en los alimentos proteicos, y pues obviamente su secreción va a estar estimulada por la acetilcolina, pero principalmente por su contacto con el ácido estomacal. También, como nos comentó el doctor, las células parietales no solamente van a encargarse de secretar ácido clorhídrico, sino también el factor intrínseco, que es bastante importante para la reabsorción de vitamina B12. Y también se nos menciona que en patologías que afecten el número de estas células parietales, no solamente se produce una clorhidria, sino también un cuadro de anemia perniciosa por esta disminución de absorción de B12. Ahora, con los últimos 2 estímulos que tenemos, que es la gastrina y la histamina, estos trabajan de manera conjunta. Tenemos que la gastrina va a ser secretada por las glándulas pilóricas, especialmente por la célula C. Se va a secretar en 2 formas, en una gastrina G34 y G17. Esto nada más corresponde al número de aminoácidos que tiene cada una, y pues la G17 es la que encontramos en mayor abundancia. Entonces, una vez que nosotros ingerimos los alimentos, sobre todo cuando son alimentos proteicos, algunas de estas proteínas que traen los alimentos sirven como estimuladores para estas células. Esto va a favorecer que la gastrina se libere y que sea transportada hacia las células enteroformafines para que liberen histamina. Y es la histamina la que se encarga de estimular a las células parietales para que produzcan este ácido clorhídrico. También se nos menciona que esta gastrina pues tiene una composición molecular muy parecida a otras moléculas intestinales que vamos a ver más adelante. Sin embargo, pues son sus últimos 4 aminoácidos los que le dan esta diferenciación y funcionalidad. Y finalmente tenemos al moco, que si bien no es como un controlador de la secreción, más bien es un escudo, como ya se mencionó anteriormente, para proteger esta mucosa. Este pues va a ser secretado por las células mucosas superficiales y va a crear una capa de un grosor de aproximadamente 1 milímetro que va a proteger a la mucosa, pero sobre todo su característica primordial es que es alcalino. Entonces esto neutraliza el ácido que se secreta por las células parietales y de esta manera protege a la mucosa. Y ahora tenemos las fases de la secreción, que se dividen en 3. Y yo creo que pues todos alguna vez en la primaria llegamos a escuchar que la digestión no solamente empieza desde que los alimentos entran a tu boca, sino también inicia desde que los ves o que hueles el alimento. Esto corresponde a la fase cefálica, la cual pues va a iniciar con este envío de señales que pueden provenir desde la corteza o desde centros del apetito encontrados en la amígdala y el hipotálamo. Esto favorece su transmisión hacia los nervios, que pues van a inervar obviamente el estómago, y va a estimular el 30% de la secreción gástrica. Apréndanse estos porcentajes porque pues van a ser muy importantes, ya que vamos a ver su contraparte cuando hablemos de secreción pancreática. Ahora, una vez que los alimentos llegan al estómago, esto va a estimular o excitar los reflejos que vimos la clase pasada, que son los vasovagales y los entéricos locales, así como estimular el sistema de gastrina, que pues ya hablamos de eso. Y esto va a favorecer el 60% de la secreción gástrica, que corresponde a cerca de 1.5 litros de toda la secreción. Y finalmente,
cuando el alimento llega a las primeras porciones del intestino delgado, en la fase intestinal tenemos que esto va a favorecer que se liberen pequeñas cantidades de jugo gástrico en el duodeno y va a corresponder al 10% de la secreción gástrica. Y bueno, les dije que ahora íbamos a hablar sobre secreción pancreática. Ya vimos que el páncreas pues, es un órgano que tiene dos funciones, endocrina y exócrina. ¿Alguien se acuerda de dónde proviene su función exócrina? Es la que vamos a abordar aquí, sobre todo los ácidos. Muy bien. Bueno, los ácidos no solamente... Pregunta de examen, ¿verdad? Fácil. Los ácidos no solamente van a encargarse de secretar enzimas, sino también bicarbonato. Y esto es muy importante porque vamos a ver que conforme va viajando el alimento en las diferentes partes del tubo gastrointestinal, el pH va cambiando mucho y es importante que haya sistemas amortiguadores que vayan, sobre todo en el duodeno, que tengan esta neutralización del quimo que proviene pues, al ácido del estómago. Entonces, primero hablando con las enzimas, tenemos que va a haber enzimas para cada nutriente al que van a estar dirigidas. De esta manera, pues vamos a tener enzimas proteolíticas y aquellas que participan en el metabolismo de carbohidratos y de grasas. Las proteolíticas pues, son la tripsina, biotripsina y carboxilpeptidasa. Estas también se secretan en su forma inactiva, es decir, tripsinógeno, quimiotripsinógeno y precarboxilpeptidasa. En el caso del tripsinógeno tenemos como una característica muy importante o bastante curiosa, y es de que este se puede activar mediante otra enzima que es la enterosinasa, pero también tiene un mecanismo autocatalítico. Esto quiere decir que la cantidad de tripsina ya formada va a estimular la conversión de este tripsinógeno a tripsina. Luego, también es importante saber que estas enzimas necesitan tener un control o un regulador, porque si estas enzimas estuvieran activas o estuvieran en su forma activa desde el páncreas hasta los conductos pancreáticos, pues también no solamente degradaría, bueno, aquí no hay alimento, entonces ¿qué es lo que va a degradar? Va a degradar el páncreas, entonces es importante que tengamos como un freno para que estas enzimas solamente funcionen cuando estén en contacto con el alimento, y de esto se va a encargar el factor inhibidor de la tripsina. En algunas patologías que producen como una obstrucción de los conductos pancreáticos, estas enzimas aumentan y superan la cantidad de inhibidor que tenemos, y esto puede llevar al cuadro de pancreatitis aguda, que prácticamente es que estas enzimas comiencen a trabajar y atacar al propio páncreas. Ahora, hablando de las otras enzimas, pues esto está muy fácil, porque en el caso de la amilasa pancreática, que es la que se encarga de degradar a los carbohidratos, pues prácticamente va a actuar en los almidones, en la mayoría de hidratos de carbono, a excepción de la celulosa, y los va a convertir en disacáridos y trisacáridos para su posterior asimilación en el intestino. Y finalmente con las grasas, pues tenemos la lipasa pancreática, la colesterol esterasa y la fosfolipasa. Obviamente, pues como les había mencionado, necesitamos estos sistemas amortiguadores, y esto va a estar mediado por la secreción de bicarbonato, que se va a secretar en una cantidad de 145 mil equivalentes, que si recuerdan, pues es más o menos parecida a la cantidad de ácido clorhídrico que se libera, y esto favorece su neutralización. Entonces, ¿cómo es que se secreta? Pues se va a absorber dióxido de carbono por medio de la sangre, y en las células del conducto pancreático, este se va a asociar con agua. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esta enzima? Está muy fácil. Sí. Y bueno, vamos a formar bicarbonato y los hidrógenos restantes. Estos hidrógenos van a volver a salir a sangre por medio de este transportador de hidrógeno sodio. Y este sodio, como igual vimos en el caso pasado de la secreción gástrica, pues va a sufrir un intercambio por la bomba sodio-potasio ATPase. Y también se va a reciclar por canales especiales de sodio. Ahora, también vemos aquí que puede absorberse directamente el bicarbonato de la sangre, o en contrario de que se cree dentro de la célula. Y pues esto es prácticamente por un transportador de sodio-bicarbonato. Y bueno, aquí viene la parte importante. Ya tenemos el bicarbonato formado, ahora ¿cómo lo liberamos? Pues esto lo hacemos mediante un transportador de bicarbonato cloro, que prácticamente pues, se encarga de sacar bicarbonato y meter cloro. Pero este cloro es importante que pues, siempre esté como en una cantidad específica dentro de la luz, porque si no pues se impide este transporte. Entonces tenemos que reciclar este cloro, no se puede quedar dentro de la célula, por lo que los canales especiales de cloro se encargan de sacarlo nuevamente para que siempre esté disponible y pueda suceder ese intercambio. Y de igual manera que pasaba con la secreción gástrica, no solamente son extosiones, sino también agua, de tal manera que pues, la solución final que tenemos en las células del conducto pancreático no solamente es bicarbonato, sino también una pequeña porción de agua. El 40% de las inflamaciones del páncreas se deben a problemas de la vía biliar, vesículas inflamadas. ¿Por qué, doctor?
Porque, bueno, como ya vimos antes, es importante que, bueno, haya esta estimulación del páncreas y que viajen las enzimas desde el páncreas hacia el duodeno. Entonces, cuando hay obstrucciones, bueno, no, porque tiene que ver con el colédoco. A ver, ¿qué pasa con el colédoco? Pues es que el colédoco también es importante para la degradación de todos los alimentos y la absorción de estos. Entonces, cuando suele haber problemas en el colédoco, hay como un flujo retrógrado que llega al páncreas y esto puede inflamarlo, porque es como pancreatitis. El colédoco funciona como transporte de las bilis desde la vesícula hasta la ámpula de Vater, drena. Y al colédoco se une el conducto pancreático. ¿Cuáles son los conductos pancreáticos? Pues el Santorini, y ahí se unen en el ámpula de Vater, convergen y drenan. Si yo tengo un lito o una piedra en el trayecto del conducto colédoco, va a ocasionar obstrucción del flujo pancreático y entonces las enzimas pancreáticas en la mayoría se secretan de forma inactiva. Tú lo mencionaste, el psinógeno y provoca hipertirasa. Envueltos, llamados en gránulos de simógeno, unas envolturas que ahí se drenan y cuando normalmente se drenan al tubo digestivo, cuando yo como, pienso, veo, vuelo, las carnitas, una carne asada, porque mi cerebro empieza a mandar señales al estómago y empieza a producir. El estómago produce gastrina. La gastrina estimula la secreción, pero también estimula la vesícula se empieza a preparar y se produce colecistocinina. La colecistocinina también va en el páncreas de comida, empieza a producir y empieza a generar. ¿Ustedes piensan que cuando están en ayuno el páncreas deja de producir? Inciso A, sí. Inciso B, no. Si es sí, ¿cuánto produce? Si es no, ¿por qué no? Pues sí produce, pero en cantidades más pequeñas, porque de todos modos tenemos que prepararnos para cuando llegue ese alimento. Entonces deben estar pues todas estas enzimas listas para cuando el alimento llegue y pueda degradarse. Se produce el 20% de la función pancreática, sigue ahí preparando. Cuando la colecistocinina va y dice el páncreas, oye, ya es momento de que empieces a secretar y llega la comida, el páncreas empieza a trabajar y empieza a producir, drena a la segunda porción del duodeno y la enzima enterocinasa que está en el borde receptivo la transforma, y la tripsina va y al resto y las activa y empiezan a trabajar ahí. Pero no me comí 1 kilo de carnitas, me comí 2 bien grasosas. Aumenta la producción de colecistocinina, entonces aparte de eso chambea más rápido. Es tanta la producción del flujo de manera inactiva que se empieza a acumular. Los gránulos de simógeno, entre más, digámoslo así, se aprietan en el conducto, entre más roces entre ellos, se rompen y se activan, y entonces se inflaman más. Y duele. Si yo lo obstruyo porque tengo una piedrita en la vesícula y bajó y se fue al colédoco y tapó, para empezar esa persona no drena la bilis. La bilis que yo dreno a través de la vesícula y el conducto colédoco es conjugada o no conjugada. Conjugada o no conjugada. Conjugada. La bilirrubina conjugada es la que se elimina a través de la materia fecal y es la que da el color de la S. Y una parte se reabsorbe por circulación endérica, pasa a circulación sistémica y se elimina por el riñón. Entonces, la evacuación tiene un color y la orina tiene otro color, pero si está obstruido no drena hacia el duodeno y entonces no va a haber coloración de la materia fecal. Serán materias blancas, arcillosas, se llama acolia. Como no drena por el intestino, va a pasar a circulación y toda la enzima conjugada va a entrar al riñón y en el riñón se va a tirar y entonces la persona va a orinar como
oscuro como la Coca-Cola, se llama coluria, se llama síndrome itérico. Si yo tengo mucha bilirrubina en mi cuerpo, mi piel se va a empezar a pigmentar de amarillo, que se llama ictericia. Entonces, ictericia, acole, coluria, es un síndrome itérico probablemente tipo obstructivo. ¿Cómo me voy a dar cuenta que es obstructivo? En el conducto colédoco yo produzco ciertas enzimas, y una de ellas es la fosfatasa-sacarina. Si yo la obstruyo, se extiende, se inflama y se produce. Entonces voy a tener bilirrubina total directa alta, fosfatasa-sacarina alta. ¿Sí? Síndrome itérico con un patrón colestásico. Entonces, si se obstruye todo ese flujo que va del páncreas y se queda ahí, se vuelve a acumular, se vuelve a rozar, se activa dentro del páncreas y se inflama solito. Se llama teoría de la colocalización. La otra se llama teoría de los amórficos. Y hay muchos, son como 10 teorías de las que se explica por qué se cambia el páncreas. Hay otros que hablan de las proteínas de SUMAP, las proteínas del diablo, que yo no sé qué más. Sí, yo les platico porque eso fue mi tesis. Entonces, doctora, pero ahí no acaba el problema. ¿Por qué los pacientes con pancreatitis, y eso lo seguimos platicando mañana, por qué los pacientes con pancreatitis aguda cursan o se comportan? Hay pancreatitis leve, moderada y severa. Afortunadamente el 15 al 20% es severa. El 80% más es leve, afortunadamente. Pero de estas severas, ¿por qué los pacientes con pancreatitis severa tienen problemas respiratorios? Porque hacen síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. ¿Por qué se comportan como choque hipovolémico y después con un choque disfuntivo? ¿Por qué hacen mal caminar? Como el cortés se tiene la medicina. Se nos acaba el tiempo, ¿nos parece? Y es interesante, la pancreatitis es muy compleja y es muy dinámica. Ahorita puede estar bien, una semana bien, y en 2 semanas se cambió de rumbo. ¿Sale? ¿Sí, doctora? ¿O lo vamos a seguir? Muchas gracias, jóvenes médicos. Nos vemos. Gracias, doctor. Mañana. Gracias.